somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta. Vive en la plenitud de la buena noticia que es Cristo Jesús. ¿Y de qué trata esta buena noticia? Salvación de la muerte y vida eterna, libertad sobre la esclavitud del pecado, y ahora somos el templo de su Espíritu Santo. Somos la casa de Dios, somos su casa. Bienvenidos a nuestra casa con Dios, tu casa. Soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo, y en nombre de mi esposa, la pastora Luris, y de los pastores Ángel y María, le damos la bienvenida a esta prédica. Hoy no voy a predicar. Compartiremos una enseñanza acerca de la novia del Cordero, la novia de Cristo. Este viernes y este domingo vamos a tener una pequeña serie acerca de este tema. Así es, Cristo se va a casar con su novia. Cristo se casará con ella después de que termine de prepararle morada y de ayudarla a aprender a ser esposa del Hijo de Dios. Y esta verdad teológica debería ser un fundamento de fe y esperanza en nuestra vida cotidiana. Porque si entendemos con fe y amor que somos nosotros esa novia por quien Cristo volverá, soportaremos mejor las pruebas y las adversidades. Estaremos más dispuestos a padecer el dolor que cuesta dejar de ser uno mismo y ser transformados en esta nueva criatura semejante a la naturaleza divina de Cristo Jesús. Regálenos entonces este tiempo de su vida para hacer un repaso juntos, breve, de la más hermosa y maravillosa promesa de Dios: casarnos a nosotros, la iglesia de Cristo, con su único Hijo, el heredero del reino de los cielos. Vive en la plenitud de la buena noticia. Somos la Iglesia Cristiana, nuestra casa con Dios. Compartimos el mensaje de la palabra de Dios en la voz del pastor Manuel Pajarín Vergara. La esposa es la iglesia de Cristo. La iglesia se compone de todos los que están en caminos de alcanzar la completa libertad de todo pecado como Jesús lo es. Libertad que ya recibimos por creer en Cristo Jesús. La iglesia son los que avanzan en el camino que los llevará a la naturaleza divina. Son los que aman a Jesús, son sus seguidores, son los que tienen el gran anhelo de estar con su Señor y Maestro. Son los que se han decidido por servir a Jesús con todo su corazón, toda su alma y todo su ser. Es a ellos que Jesús purifica. Ellos serán una iglesia gloriosa sin mancha ni arruga. Será por lo tanto santa.
No importa en qué parte del camino usted y yo vayamos, todos los que estemos en este camino estrecho somos miembros del cuerpo de Cristo. Nos estamos alistando para ser la esposa de Cristo. Nos estamos preparando para ser la esposa del Cordero. La iglesia fue escogida para ser la novia de Cristo en esta tierra y casarse con Él en los cielos. Esta esposa se debe parecer entonces a su novio. Deben tener el mismo linaje. Por eso está escrito en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 15, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Así que la iglesia, la novia, fue escogida para ser como Cristo, para llegar en igualdad de pureza que Él a las bodas del Cordero. Así que el trabajo de la iglesia, su responsabilidad, es ser transformada a una nueva naturaleza, la divina. Dice en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 4, lo siguiente: y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Esta es la meta de Dios por medio de Cristo: eliminar la naturaleza adámica y darnos la naturaleza de Cristo, el segundo Adán. La meta es que usted y yo dejemos de ser nosotros mismos y seamos Cristo. Por medio de Cristo, de su Espíritu Santo, podemos escapar de los deseos de esta naturaleza de pecado. Repito, la meta es que usted y yo dejemos de ser nosotros mismos y seamos Cristo. Al final del sexto día de la creación, porque quiero explicar un poquito esto. Al final del sexto día de la creación, Dios vio que todo lo que había creado era bueno. Y era bueno porque el pecado no habitaba en esta nueva creación. Pero la caída de Adán y Eva cambió todo lo bueno y lo corrompió por el pecado de desobediencia a la voluntad de Dios. Es por eso que es una mentira decir que como Dios nos hizo y todo lo que Él hizo es bueno, por lo tanto tú y yo somos buenos. Todo lo que Dios hizo era bueno antes de la caída de Adán y la consecuente maldición de la tierra. Nosotros somos hijos de Set y él ya tenía la naturaleza caída de Adán en el momento en que la tierra ya estaba en maldición. Eso lo dice en Génesis capítulo 5. Vamos a ver desde el verso 1. Este es el relato escrito de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó a los seres humanos, los hizo para que fueran semejantes a Él mismo. Los creó hombre y mujer y los bendijo y los llamó humanos. Mire lo que dice el verso 3. Cuando Adán tenía 130 años, fue padre de un hijo que era igual a él, su viva imagen, y lo llamó Set. Adán y Eva eran semejantes a Dios. Y Set era semejante a Adán en todo. Si podemos ver, dice la Biblia aquí en el verso 3, que Set era igual a Adán, era igual a él, su viva imagen. Así es que la Biblia nos está narrando que la naturaleza caída de Adán era ya predominante en la naturaleza de sus descendientes. Set ahora era la viva imagen de su padre Adán en la naturaleza caída ya. Y nosotros somos descendientes desde Set hacia acá de esta naturaleza caída. Por lo tanto, tú y yo no somos buenos. Si la humanidad fuese buena, el mundo sería diferente. La larga e interminable lucha violenta por el poder y el dominio de unos sobre otros, de sistemas de clases sociales y económicas totalmente exclusivas, de crímenes, de violaciones, robos, asesinatos, padres abandonando a sus hijos, hambruna, adicciones, pedofilia y otras perversiones sexuales, junto al resto de los innumerables pecados que comete a diario la humanidad, hablan de la naturaleza de nuestra bondad. Por lo tanto, tú y yo no somos buenos. Necesitamos a Cristo para ser buenos. Es por eso que Dios se dispuso como meta transformarnos en una nueva criatura, una nueva persona que ya no tuviera la naturaleza de Set ni de Adán. Porque no podíamos llegar al día de la boda siendo nosotros mismos en esta naturaleza. No son compatibles la naturaleza de Cristo con la naturaleza caída adámica. Así es que Dios se dispuso a hacernos, a transformarnos en una nueva criatura, una nueva persona, sin esta naturaleza adámica, sin ser descendiente de Set, para poder ir de manera pura a nuestras bodas
y estar en la semejanza del Hijo de Dios para poder contraer nupcias con Él. Y esta es la obra de Cristo en su iglesia, transformarnos nuevamente a su semejanza, ser partícipes otra vez de la naturaleza divina, ser como Cristo, dejar de ser nosotros y que sea Cristo en nosotros. Es por eso que el apóstol Pablo escribe la siguiente máxima: con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que el trabajo de la iglesia, su responsabilidad, es ser transformada en una nueva criatura que sea partícipe de la naturaleza divina, la de Cristo. Pero qué bueno que no estamos solos en este proceso, porque no podíamos por nuestros propios medios, nuestra propia fuerza, lograr despojarnos de esta naturaleza de pecado, de este hombre anterior caído, viciado que éramos, y ponernos la nueva naturaleza divina que es de Cristo. No podíamos hacerlo solos. Qué bueno que no estamos solos entonces en este proceso y recibimos toda la ayuda para ser transformados. El mismo Hijo de Dios, Cristo Jesús, nos dio a su Espíritu Santo para ayudarnos a lograr dicha transformación. Leamos nuevamente 2 de Pedro capítulo 2, ahora desde el verso 3. Hace un momento leímos el verso 4. Vamos ahora a leer desde el verso 3. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Mi querido hermano, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. ¿Lo ve? Es por medio del divino poder, del poder de Cristo. Cuando dice divino, es de su naturaleza, viene del reino de los cielos. Este poder que viene de Él nos fue dado para otorgarnos todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Por lo tanto, no es por nuestras fuerzas, no es porque nosotros cumplimos la ley de Moisés que llevamos una vida de rectitud. Lo hacemos porque el Hijo de Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida recta. Vamos otra vez nuevamente al verso 3. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Cristo Jesús nos ayuda dándonos todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud, porque fuimos escogidos para ser su esposa. No hay nada sexual ni reproductivo en esta hermosa promesa. ¿Estamos claros? Es el deseo del Señor que estemos junto a su Hijo para siempre, compartiendo su herencia. Entonces nos ha ayudado a que nosotros podamos escapar de la corrupción de este mundo causado por los deseos malos que tenemos dentro de nosotros y los malos deseos de las personas a nuestro alrededor. Así que nosotros estamos siendo favorecidos desde el momento que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador para poder llevar esta vida recta, para poder ser partícipes de la naturaleza divina que es Cristo, y entonces por medio de esta llenura del Espíritu Santo, que es su naturaleza divina, escapar de la corrupción del mundo, escapar de mis malos deseos, escapar de los malos deseos de otras personas. Así es, mi querido hermano, el deseo del Señor es que estemos junto a su Hijo para siempre, compartiendo su herencia. Por eso nos va a casar con Él, y esto es sencillamente maravilloso. Nos va a casar con su Hijo Cristo. Sencillamente hermoso y maravilloso es esto. Y vuelvo y repito, no hay nada sexual, nada reproductivo en esta hermosa promesa. La responsabilidad de la iglesia de Cristo entonces es permitir su propia transformación en una nueva criatura, partícipe de la naturaleza divina, entendiendo que de esta forma se prepara para estar lista para su boda con Cristo. No podemos casarnos con Cristo con nuestra naturaleza caída adámica. Por eso necesitamos alcanzar su naturaleza divina, muriendo a nosotros mismos para ser santos como Cristo, el novio. El Espíritu Santo y la palabra de Dios, que es Cristo, nos ayudan y guían en cada momento, en cada paso para ser transformados. Participamos en nuestra transformación cuando obedecemos la guía del Espíritu Santo. Y es a esto lo que yo llamo
permitir la transformación en nosotros. O sea, obedecer en propia voluntad la guía del Espíritu Santo y buscar agradar a Dios haciendo su voluntad. En el tiempo de preparación, transformación de la iglesia, la novia anhela el regreso de su prometido. Cristo prometió volver por su iglesia, por su novia, para casarse con ella. ¿Le interesa a usted esta boda con Cristo? ¿O es un tema que le resulta extraño por la naturaleza humana que piensa que casarse implica una intimidad sexual? ¿No le provoca mucho interés este tema de casarnos con Cristo porque usted es varón? ¿No le provoca mucho interés este tema de casarnos con Cristo porque usted ha sido una mujer maltratada por su esposo terrenal? Vuelvo y repito, no hay nada sexual entre Cristo y su iglesia. No hay nada en la Biblia que hable acerca de que tendremos hijos con Cristo. Así que no es esa clase de matrimonio. Lo que sí es que será un pacto, un contrato eterno de favorecernos con una posición de honor y bendición sin precedentes, incluso en el cielo. Y como novias, como prometida de Cristo, de hecho ya tenemos una posición de bendición aquí inamovible en esta tierra, solo por haber sido escogido como su iglesia, como su futura esposa. Este matrimonio con Cristo es la mejor de todas las noticias, dentro de las buenas noticias que nos trae la redención de Cristo. Así que la Biblia, cuando habla de que seremos la esposa de Cristo, no se refiere a que seremos mujeres al resucitar. ¿Estamos claros? Vuelvo a repetir, la Biblia no habla nada sexual entre Cristo y la iglesia al casarse. Más bien habla de otro orden de cosas cuando menciona nuestras bendiciones por unirnos a Cristo. Lo que la Biblia dice es que somos hijos de Dios, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, herederos de un reino preparado para nosotros desde la fundación del mundo, y seremos un reino de sacerdotes. La Biblia también dice que recibiremos coronas como recompensa por nuestra vida de fe en Cristo. Una corona incorruptible, una corona de gozo, una corona de vida para los que resisten las pruebas, una corona de justicia y una corona de gloria. Qué hermosas promesas, ¿verdad? Dentro de las bendiciones que también recibiremos cuando estemos casados con Cristo, la Biblia dice lo siguiente: seremos su pueblo y viviremos con Él. También reinaremos con Cristo durante el milenio, los 1000 años en que Cristo va a reinar sobre todo el planeta Tierra y sobre todo gobierno humano. También la Biblia promete que somos la novia de Cristo, el Hijo de Dios, y que nos casaremos con Cristo, el Hijo de Dios. Vuelvo a preguntarle, mi querido hermano, ¿le interesa a usted esta boda con Cristo? ¿Sigue siendo un tema que le resulta extraño? De todas las promesas hechas a la iglesia, esta es la más sublime. Ciertamente en la iglesia primitiva se hacía un énfasis sobre esta promesa para que los creyentes estuviesen en espera del regreso del prometido, de Cristo. Dios diseñó este plan desde antes de crear a la humanidad y su Hijo cumplió los requisitos para obtener el derecho de desposar a la prometida. ¿Le gustaría repasar conmigo las obras del plan de Dios para casarnos con su Hijo Jesucristo? La redención. Dios compró de la esclavitud a una novia para su Hijo. Recordemos que como descendientes de Adán tenemos la naturaleza caída de pecado desde que nacemos. Sí, ese hijo lindo y precioso que usted tiene, esa niña, hija suya linda y preciosa, desde que nació ya venía con la naturaleza caída de Adán, ya venía con esa naturaleza de pecado. Así que somos esclavos del pecado. Para casarnos con el Hijo de Dios, recuerde, debemos ser rescatados de esa esclavitud. Así que Cristo nos redimió con su sacrificio de la esclavitud del pecado y del reino de la muerte. Al igual que Abraham mandó a su sirviente con muchos regalos muy valiosos para buscarle una esposa a su hijo Isaac, también el Hijo del Hombre no iba a venir acá a pedir la mano de su prometida sin traer nada, sin que le costara nada, sin ofrecerle algo a cambio. Cristo dio algo a cambio, dio su vida para salvar a su iglesia. ¿Qué mejores regalos para pedirnos por esposa entonces que rescatarnos de la esclavitud del pecado, del reino de la muerte y de librarnos de tener que cumplir con todas las exigencias de la ley de Moisés con nuestras propias fuerzas?
wow, esto es lo mejor que nos pudo haber pasado. Son los mejores regalos. Son más preciosos estos regalos que la joya finísima que envió Abraham con su sirviente a la casa de la familia de sus padres, de Nacor, donde vivía Rebeca. Repasemos entonces pasajes donde la Biblia habla acerca de este intercambio, esta compra por esta novia. Dice en 1 Corintios capítulo 6, desde el verso 18, huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Y aquí entonces el apóstol Pablo nos dice claramente, sin lugar a dudas, que no nos pertenecemos a nosotros mismos, porque Dios ya nos compró a un alto precio. El precio del sacrificio, de la vida, del maltrato de su Hijo, único Hijo, por nosotros en esa cruz del Calvario. En 1 de Pedro, vemos en el capítulo 1, verso 18, lo siguiente. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Mira lo que dice el apóstol. Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Hemos sido rescatados por Dios mediante el sacrificio de su Hijo en la cruz. Vuelvo al verso 18. No fue pagado este rescate con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes que comenzara el mundo. Pero ahora en estos últimos días, Él ha sido revelado por el bien de ustedes. O sea, por el bien de nosotros. Y aquí vemos esta hermosa revelación del apóstol Pedro. Pedro no escribió tantas cartas, pero las dos que escribió revela cosas muy profundas espirituales. Aquí el apóstol revela que antes de que el mundo existiera, Dios ya había diseñado rescatarnos. ¿Cómo? Dando a su Hijo por nosotros, muriendo, y Él, su Hijo, aceptando morir por nosotros, ser sacrificado como la ofrenda de Dios por nuestros pecados, pagando por el pecado nuestro, pagando por todo lo que nosotros habíamos hecho. La paga de nuestro pecado fue sobre Él, y por eso es que Él fue tan golpeado, fue tan maltratado, al punto que murió desangrado en esa cruz. Y Dios eligió que esta era la forma correcta, ya lo hemos explicado en otras prédicas, esta es la manera correcta para poder comprarnos. Así que Él estuvo dispuesto a pagar este rescate por nosotros. ¡Qué mejor regalo! Por esta novia. Así es que no vino con las manos vacías, trajo su propia vida y la ofreció por nosotros, a cambio de que ahora nosotros podamos ser su novia, su prometida. En Efesios capítulo 1, el apóstol Pablo dice lo siguiente desde el verso 7. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento ¿de qué? De esta obra, mi querido hermano. Así que usted y yo podemos perfectamente en fe entender el significado hermoso y divino que es que nosotros seamos la novia de Cristo, su futura esposa. Dice en Apocalipsis 5, desde el capítulo 9, y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras. Tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación, y la has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y aquí pues hay otra promesa más que tenemos por casarnos con Él. Así es, Cristo pagó con su sangre el rescate de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Y aquí pues
el apóstol Juan, cuando recibe la revelación o el Apocalipsis, está oyendo ya no solo hablar del pueblo judío, está hablando, mi querido hermano, de todos los que creemos en Cristo. Hemos sido los lavados, los comprados para casarnos con Él, para ser transformados en un reino de sacerdotes. Sí, Señor, gracias, Padre, por eso. Y para vivir en esta condición de esposa siempre con nuestro Señor. Así que Dios, por medio de Cristo, nos redimió de todo pecado y a la vez nos compró de la esclavitud que teníamos con el pecado y la muerte. Todo creyente es libre del pecado y del reino de la muerte y se convierte en morada de su Espíritu Santo. El mejor de los regalos de Cristo, su Espíritu Santo. Desposados, separados, comprometidos con el Hijo de Dios para matrimonio. Al ser liberados por la redención de Cristo, fuimos separados del resto de la humanidad en un compromiso de fidelidad al Hijo de Dios. Al igual que en los tiempos antiguos, cuando Dios estableció este compromiso con su iglesia, las jóvenes judías que se desposaban o comprometían para el matrimonio, le pertenecían al novio, por lo cual ya no estaban disponibles para otro pretendiente. Debían serle fiel hasta el día de la boda como si estuviesen casados ya. Y cuando hablamos de que le pertenecían al novio, no significaba en esa época que ya podían tener relaciones íntimas. No, nada que ver. Sino que en ese momento se establecía ese acuerdo, ese pacto, ese compromiso, y de ahí en adelante hasta el día de la boda ella ya estaba separada. Tenía que ser fiel, como el novio también tenía que serlo, hasta el día de la boda. Nadie más podía fijarse en esta joven, porque ella ya estaba reservada, estaba separada, desposada, comprometida para un novio, para un varón con el cual ya se iba a casar. Ahora que nos compró, ya no nos pertenecemos entonces a nosotros mismos. ¿Ven? ¿Estamos viendo el simbolismo? Nosotros les pertenecemos a Él. Y le pertenecemos a Él porque ahora como novia estamos comprometidos con Él y ya no estamos para más nadie. Estamos separados, guardados para Cristo. Así es. Ahora ya no nos pertenecemos a nosotros, le pertenecemos a Él. Por eso era que si en aquella época antigua de la tradición judía, la novia, la desposada, era sorprendida en adulterio, o sea, ya teniendo relación con otra persona, se le consideraba adulterio, aunque no estaba casada, y era digna de ser apedreada como si hubiese estado casada. ¿Por qué? Porque ella ya no se pertenecía a ella, le pertenecía al novio. Por eso ahora le pertenecemos a Él. Estamos unidos a Cristo porque le pertenecemos y solo falta que se celebre la boda. En 1 Corintios capítulo 3 leemos lo siguiente desde el verso 21. Así que no se jacten de seguir a un líder humano en particular, pues a ustedes les pertenece todo, ya sea Pablo o Apolos, o Pedro o el mundo, o la vida y la muerte, o el presente y el futuro. Todo les pertenece a ustedes y ustedes pertenecen a Cristo y Cristo pertenece a Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Y nosotros pertenecemos a Cristo. Quiero hacer un alto, mi querido hermano. Note, para que usted medite en eso después, que no tiene que ver con el tema que estamos hablando, pero en el verso 22 dice que todo nos pertenece. Pablo, Apolos, Pedro, el mundo, la vida, la muerte, el presente y el futuro. Note que no habla del pasado. Así que todo ese pasado que tanto nos dolió antes de tener a Cristo, que nos marcó de una manera dura la vida, de una manera tóxica o negativa, ese pasado ya no nos pertenece porque está muerto con el viejo hombre. Déjelo allá, mi querido hermano. A nosotros nos pertenece el presente y el futuro. Así es que todo, vuelvo a verso 22, todo les pertenece a ustedes. Y ustedes pertenecen a Cristo y Cristo pertenece a Dios. Entonces tenemos ya todo el vínculo. Nosotros le pertenecemos a Cristo y Cristo le pertenece a Dios Padre. ¡Qué hermoso! Nosotros vamos a formar parte de esta maravillosa familia de Dios. ¡Qué hermosa promesa! Gálatas capítulo 3, verso 28. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos, y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes.
Y dice en Gálatas capítulo 5, verso 24, los que pertenecen a Cristo. ¿Quiénes son? Nosotros, su iglesia. Leo de nuevo, los que pertenecen a Cristo han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. ¿Quiénes son los que han hecho esto? Nosotros, los que pertenecemos a Cristo Jesús, su iglesia. Mi querido hermano, si usted pertenece a Cristo Jesús, que nos llenamos la boca muchas veces diciendo eso, pues nosotros, los que pertenecemos a Él, hemos clavado en la cruz nuestra vieja naturaleza pecaminosa. Así es. O sea que ya las pasiones y deseos que nos gobernaban antes en la carne ya no nos gobiernan, porque nosotros de voluntad también hemos dispuesto que ese hombre viejo está muerto, crucificado, clavado juntamente con Cristo en esa cruz. ¿Y por qué lo hemos hecho? Porque le pertenecemos a Él. Preparando morada. El Hijo de Dios, el novio, regresó a construir morada para su novia. Una vez que el Hijo de Dios cumplió a perfección su obra redentora y nos compró para separarnos como su prometida del resto de la humanidad, Cristo regresó a la casa de su Padre para prepararnos morada a cada uno de nosotros, para que tengamos donde vivir con Él después de la boda. Regresará por nosotros hasta que tenga todo preparado. Mientras tanto, Dios Padre, y este es un comercial, mientras tanto Dios Padre está humillando a todos los enemigos de Cristo hasta ponerlos por debajo de sus pies. Así que Cristo se fue a construirle morada a su novia. Dice en Juan, el Evangelio, capítulo 14, leemos desde el verso 1. No se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Aleluya. Tomé la versión Nueva Biblia Latinoamericana porque me gusta el énfasis en mayúscula. Cuando él habla de yo, se lo ponen así, como el gran yo soy. Así es que mira lo hermoso que dice, porque va a prepararnos morada. Él va a prepararnos un lugar. Así es. Para que entonces, cuando termine, Él venga otra vez y nos tome para donde Él esté. ¡Qué hermosa promesa! Hermosa promesa. La novia se prepara. Mientras el novio construye morada para su novia, ella espera su regreso preparándose para ser su esposa. Mi querido hermano, no íbamos a quedarnos sin hacer nada, porque el Hijo de Dios se quedó con nosotros por medio de su Espíritu Santo para ayudarnos a poder ser transformados en la nueva criatura. Y Él entonces a la vez también fue a la casa de su Padre a prepararnos morada. Así que nosotros tenemos tareas que hacer acá también. Y es que nos debemos preparar para casarnos. Toda vez que estamos siendo transformados en esta nueva criatura, que estamos muriendo a nuestra vieja naturaleza, que estamos de manera consciente participando en dejar atrás eso que éramos antes y entregarnos a la nueva naturaleza divina que es Cristo, nos estamos preparando para poder casarnos en esa igual de condición de santidad que el Padre quiere que tengamos para el día de la boda. Así que finalmente la novia logra prepararse y está lista para la boda. Ella no lo logró sola. Cristo mismo la preparó para que estuviera lista para casarse en el momento de su regreso. Vemos en Judas, en su único capítulo, en el verso 24, una promesa maravillosa del logro de esta hazaña gracias al Señor. Dice, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan y para llevarlos sin mancha y con gran alegría a su gloriosa presencia. Que toda la gloria sea para Él, quien es el único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Parecer un trabalengua. Él es el único Dios y nuestro Salvador también, por medio de Jesucristo. Dios Padre es nuestro Salvador por medio de Jesucristo, quien también es nuestro Señor. ¿Lo está viendo? ¡Qué hermoso! Toda la gloria, dice Judas, toda la gloria, la majestad, el poder y la autoridad le pertenecen a Él desde antes de todos los tiempos, en el presente y por toda la eternidad. Amén. Así que Él es poderoso para evitar que caigamos y para llevarnos sin mancha y con gran alegría delante de su presencia.
Y por eso podemos leer en Apocalipsis 19, desde el verso 6, ese momento maravilloso. Entonces volví a oír algo que parecía el grito de una inmensa multitud, o el rugido de enormes olas del mar, o el estruendo de un potente trueno, que decían: alabado sea el Señor, pues el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso, reina. Alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle honor a Él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero y su novia se ha preparado. A ella se le ha concedido vestirse del lino blanco y puro de la más alta calidad, pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios. Y qué hermoso, porque eso es lo que está prometido en Efesios 2:10, que nosotros fuimos llamados para vivir en las obras de bien, así es, en las buenas obras, buenas acciones que Dios destinó para que anduviésemos en ellas antes de la fundación del mundo. Así que en todo estamos ayudados, mis hermanos, para poder llegar de esa manera santa, de esa manera perfecta al día de nuestra boda con Jesucristo. Si desea conocer un resumen de las acciones a las que debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo para una vida santa, una vida que se prepara para la venida del novio, Jesucristo, le invito a leer en su casa todo el capítulo 3 de la carta a los Colosenses. Mientras, leamos acá una declaración sustancial del apóstol Pedro acerca de la preparación más radical de la novia de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 4. Y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Y por eso es que nosotros creemos que el nacido nuevo no pierde su salvación, porque dice aquí en el verso 5, por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Verso 6, así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Así que, mi querido hermano, las pruebas de nuestra fe, los momentos de breve tribulación que tenemos que pasar antes de que veamos y tengamos en nuestras manos ya esta salvación garantizada por el Espíritu Santo, también todo esto que vivimos, esta prueba de fe, estos momentos difíciles son parte de la preparación de la novia de Cristo para llegar purificada al día de su boda. Cuando nuestra fe produce el entendimiento de que todo lo que vivimos es nuestra preparación para estar listo para casarnos con Cristo, cambia la perspectiva con la que vemos los problemas, con la que vemos las adversidades, las pruebas de nuestra fe y el sufrimiento que encontraremos, nos guste o no, en la vida. Dios transforma a la nueva criatura por medio de su Espíritu Santo, obedeciendo su guía y a la voluntad de Dios por medio de su palabra. Y perfeccionar nuestra fe es parte del crecimiento de la nueva criatura que somos. Dios perfecciona nuestra fe por medio de pruebas, problemas, adversidades, persecución y el sufrimiento que hay en la vida, nos guste o no. La belleza de esto es cuando entendemos por la fe que todo lo que vivimos como iglesia es la formación de Cristo en nosotros. Es nuestra preparación para poder casarnos con el Hijo de Dios, Jesucristo. Y quien anhele esta boda le ayudará a madurar y soportar todas las dificultades y lo que duele dejar de ser nosotros mismos y ser como Cristo. Cuando aprendo a ser mejor esposo, mejor esposa, mejor hijo, mejor padre, mejor madre, mejor empleado, mejor propietario de un negocio o mejor empresario, mejor oveja, mejor pastor, estoy aprendiendo a dejar de ser yo mismo y me estoy preparando a ser la esposa de Cristo. Me estoy preparando para ser la esposa de Cristo. Mi querido hermano,
¿Cómo se está preparando usted? ¿Discutiendo en casa por esta pandemia? ¿Menospreciando a la mujer que usted escogió como esposa o viceversa? ¿Cómo se está preparando usted? ¿Irrespetando a sus padres? ¿Participando en actos de corrupción con el gobierno o con la empresa privada? ¿Cómo se está preparando usted? ¿Quejándose por toda la escasez y por el miedo que tenemos por la situación económica tan difícil y sin aparente salida frente a nosotros? Esta situación injusta de encierro. ¿Nos estamos preparando quejándonos? Porque si nos estamos quejando ahora, puede que hayamos estado quejándonos muchas otras veces a lo largo de nuestra vida cristiana. ¿Cómo nos estamos preparando usted y yo para, como novia, como desposada, como prometida del Hijo de Dios, para la boda? ¿Cómo nos estamos preparando? ¿Amargándonos por los momentos difíciles? Bueno, ya que usted ha llegado conmigo hasta aquí, ¿me regala unos minutos más? Me gustaría repasar el ritual para una boda tradicional judía en las antiguas comunidades hebreas que, según la autora y predicadora norteamericana Patricia King, se efectuaban con los siguientes pasos. Veamos juntos las similitudes que hay entre ese proceso antiguo y el proceso en que estamos viviendo preparándonos para ser la esposa de Cristo. La búsqueda, una novia para el hijo. Es un proceso previo iniciado por el padre del novio cuando ve que su hijo está apto para casarse. El padre de familia inicia la búsqueda de una esposa para el hijo. Exactamente como dice Génesis capítulo 2 verso 18, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda idónea para él. La propuesta. El hijo del padre de familia le presenta una propuesta de boda a la posible novia. Esta propuesta se llamaba ketubá. Era un contrato o pacto matrimonial judío. Era por escrito. Se considera una parte integral de un tradicional matrimonio judío y describe los derechos y responsabilidades del novio en relación con la novia. La proclamación o anuncio. Se pronunciaba sobre una copa de vino o sobre un odre de vino. El vaso o la copa de vino se la da el hijo del padre de familia a la joven escogida para novia. Ella escoge beberla o no. Si ella acepta la propuesta, entonces lo confirma bebiendo del vino que le sirvió al novio. Esta figura aparece una y otra vez en el vino de la Santa Cena en memoria del Señor Jesucristo, en el cual nosotros hemos escogido beber de esa copa. Por lo tanto, vamos a ser probados como fue probado nuestro novio, y vamos a ser formados en obediencia como también fue probado y formado en obediencia, perfeccionado en obediencia nuestro novio. La novia acepta y en ese instante se produce el compromiso, cuando bebe la copa o el vaso de vino. Es un pacto muy fuerte. Este pacto ya no puede ser disuelto. De hecho, es tan fuerte este pacto que en caso de que no se llegaran a casar, es necesario un proceso de divorcio legal entre ambos. Esto demuestra la importancia de este contrato o pacto matrimonial. Los regalos. El novio le deja unas arras a la novia. El novio le deja un presente. Esto era una señal a través de un objeto o de una cantidad de cosas o de dinero que se daba como garantía del contrato o compromiso para casarse. En la actualidad, por ejemplo, en España, la España católica, se daban 13 monedas de oro y el anillo de compromiso como parte de las arras ante el anuncio del compromiso de los novios. Para nosotros es el sello, lo que la Biblia llama también las arras del Espíritu Santo que Dios nos ha dado. El sello del Espíritu le demuestra al mundo espiritual que le pertenecemos a Cristo y ya no estamos disponibles para otra cosa, para otro reino. Qué hermoso. Así que sí tenemos también el sello, tenemos un arras, tenemos unas arras, tenemos una marca, tenemos un obsequio, un regalo que nos dejó como garantía de que le pertenecemos ahora al novio. Desposados o comprometidos. Una vez la novia recibe las arras, la joven ahora es novia, está desposada, comprometida para matrimonio y ya no está disponible para ningún otro pretendiente. La novia ha sido separada. De aquí en adelante le debe ser fiel a su novio.
El viaje del novio. El novio viaja de regreso a la casa de su padre. Qué hermosa similitud con la obra de Cristo. En la tradición antigua de judía, hebrea, en todos esos pasos para el matrimonio, para el casamiento. El novio regresa después de hacer el compromiso, de darle las jarras, de su padre haberla buscado, etcétera, los que hemos visto hasta ahora, los pasos que hemos visto hasta ahora. Entonces, una vez que ya se hace por escrito, le deja el anillo de compromiso, le deja los obsequios, el novio regresa a la casa de su padre para construir una morada para vivir con su prometida cuando se casen, porque ella va a salir de la casa de su padre y va a vivir con él, con el novio. En ese momento su esposo. El padre de familia supervisa la construcción de la morada que su hijo efectúa para su vida de casado. No existía en ese entonces un término exigido de tiempo plazo como requisito para esta construcción. Lo cierto es que cuando el novio finaliza la construcción y está la morada lista para ser ocupada, el padre de familia da el visto bueno, la inspecciona la construcción, da el visto bueno entonces de la construcción, y el novio partirá entonces de regreso por su novia para casarse con ella. Durante este tiempo que el novio está construyendo la morada para su prometida, la novia aprovecha para prepararse para la boda. Prepara sus ropas para la boda, atiende a los consejos de su madre y de las otras mujeres mayores de edad de su familia para saber qué es ser una esposa. Está aprendiendo de ellas, de las que saben qué es ser una esposa. Y nosotros estamos aprendiendo del que sabe que es ser una esposa para el Hijo de Dios. Durante la ausencia del novio, la novia no sabe en qué momento regresará su prometido por ella. Su trabajo es prepararse para ser esposa, mientras lo espera, atenta a su llegada. Es importante que la novia esté lista para que el novio la encuentre preparada. Si estaba lista para casarse apenas regrese el novio, ella cumplió con amor la parte de su responsabilidad del pacto matrimonial. El novio podía llegar en cualquier momento, podía llegar en la mañana, al mediodía, en la tarde o a medianoche. La novia solo debe estar lista. La tradición antigua cuenta que la novia dormía durante el tiempo de espera, siempre con una lámpara encendida y otra llena de aceite por si se apagaba la primera. El desfile. El novio camina con sus amigos hacia la casa de su novia para buscarla. Esto era parte de las celebraciones de las fiestas de boda en las antiguas comunidades hebreas. El novio y sus amigos llegaban bien vestidos, engalanados para la ocasión. Delante del novio va alguien sonando un shofar, la trompeta de cuerno de carnero. Mientras tocan el shofar, alguien pregona: ¡viene el novio! ¡Viene el novio! ¡Viene el novio! El sonido del shofar, la trompeta de cuerno de carnero y la proclamación viene el novio, le anuncian a la novia la llegada de su prometido para que ella esté lista ya finalmente. Entonces la novia sale al encuentro de su novio. Este es un momento de gran felicidad para ambos. Regreso a la casa del padre. El novio y su novia viajan de regreso a la casa del padre, del novio, para efectuar la boda. Porque la boda no se efectúa donde vive la novia. La novia viaja con sus familiares e invitados a su boda. La novia viaja con un velo en señal de que ella es la prometida a casarse. Eso es la diferencia del resto de las jóvenes en la caravana. La jupá, palio o cámara nupcial donde se celebrará la boda. La jupá la construían con 4 palos, un conjunto de telas, era como si fuera un gazebo, un tabernáculo, una choza provisional. Y era un símbolo de la casa en la cual ellos van a compartir su vida como pareja. Ahí dentro reciben los votos, se casan y entonces cerraban el velo y estaban allá adentro pues para arreglar sus asuntos, hablar sobre el futuro, a planificar cómo iba a ser el principio de su vida de casado, bueno, y hacer todo lo demás que se hace para consumar el matrimonio. Mientras tanto, afuera hay una fiesta. Así es. La comida festiva, seudá, es un mandamiento que los invitados coman y celebren con los novios. Es un mandamiento. Así es que mientras los novios están en la jupá, afuera la fiesta es enorme. Era enorme la fiesta. Había algarabía, había mucha alegría. Todos los convidados solo tenían que alegrarse y celebrar.
la fiesta de 7 días. Durante la semana que le sigue a la boda, era habitual que los amigos y familiares prepararan comidas festivas en honor a los novios durante 7 días. Celebraban con los novios que en algún momento abrían la jupá y salían y compartían con los invitados, con sus familiares, su boda, los días. Eso era una semana de festividad, de aislarse. Nadie estaba trabajando, ninguno de los invitados trabajaba, estaban libres de obligaciones. Era un momento para beber y para comer y alegrarse con los novios. Y los novios compartían en mucha parte de ese tiempo con ellos y se cerraban en la jupá. Era algo hermoso. Para algunos predicadores estudiosos de la escatología bíblica, esta semana simboliza los 7 años en que gobernará la bestia, lo que algunos llaman el anticristo, sobre toda la tierra. Durante estos 7 años, la iglesia de Cristo ya no estará en la tierra, y algunos de estos estudiosos dicen que es porque estamos en la semana de la boda con Cristo, tomando cada día como un año. Por lo tanto, el enemigo podrá hacer a sus anchas toda la destrucción que está descrita en Apocalipsis, porque el reino de los cielos estará celebrando las bodas del Cordero. Lo que yo sí sé es que cuando uno como creyente entiende por medio de la fe que soy la novia de Cristo y que estoy en esta vida ahora es para prepararme, para estar listo para cuando el novio vuelva y poder casarme con él, toda la forma en la que vemos la vida cambia para bien. ¿Estamos dispuestos a padecer en esta transformación de la nueva criatura? ¿Una persona nueva y digna para casarse con el Hijo de Dios? En esta oportunidad decidimos no dar una prédica, sino compartir esta enseñanza para que usted se lleve esta reflexión, usted y yo nos llevemos esta reflexión. ¿Estamos dispuestos a padecer en esta transformación de la nueva criatura? Una persona nueva y digna para casarse con el Hijo de Dios. ¿Cómo estamos esperando el regreso de Jesucristo, nuestro prometido? ¿De qué forma lo hacemos? ¿Dejándonos arrastrar como el viento arrastra las olas del mar por las dudas? ¿Presos de la angustia? ¿Faltos de esperanza ante las adversidades? ¿Sufriendo ante las amenazas de las situaciones económicas que puedan presentarse a lo largo de nuestra vida por distintas razones o circunstancias? ¿Cómo estaremos esperando a la novia? ¿Impidiéndole que nos transforme el Espíritu Santo en esta nueva criatura? Y siendo la criatura anterior llena de conflictos sin resolver, discutiendo con mi esposa, tratándola casi sin diferencia alguna como las tratan los hombres de este mundo sin Cristo, los hombres que golpean con sus palabras, que son inconstantes en sus caminos, que son groseros. ¿Cómo está usted esperando a Cristo como esposa? Como una mujer controladora que quiere usurparle la autoridad a su esposo, la autoridad que Cristo le dio a su esposo sobre usted. ¿Cómo estamos esperando el regreso del Cordero? Lea Colosenses capítulo 3 en su tiempo libre. Ahí están las acciones concretas de una vida guiada en plenitud, que se deja guiar en plenitud por el Espíritu Santo de Dios. Y usted verá el hermoso llamado de vida que nos ha hecho nuestro Señor. Si usted y yo entendemos el valor del ser la novia de Cristo, de lo que significa esta promesa, veríamos diferente la vida y estaríamos un poco más dispuestos a padecer por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y entenderíamos cuándo estamos padeciendo por causa del nombre y cuándo no. Como yo pienso en estos momentos que estamos padeciendo por razones propias de la maldición de este mundo, de la antesala, del principio de dolores que antecede la segunda venida o la llegada, el regreso de nuestro novio. Lo importante es que nos encuentre anhelando su regreso y que el novio nos encuentre preparándonos, haciéndole caso al Espíritu Santo, amándolo a Él y deseando de verdad su venida, repito. Eso sería lo mejor.
que nos encuentre a nosotros siendo como Él ya. Sería nuestro regalo para Él. Oh Dios Todopoderoso, gracias por esta enseñanza, Señor. Gracias, mi Señor. Ayúdanos a esperar correctamente y a anhelar tu venida. Padre, que se cumpla la palabra en nosotros que dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven, Señor Jesús. Se cumple esa palabra en nosotros, que estemos anhelantes por tu venida, conscientes de la preparación que estamos viviendo mediante las pruebas de nuestra fe y todas las circunstancias buenas de bendición o adversas en nuestra contra de dificultad, para prepararnos, muriendo a nosotros mismos y siendo cada día más como Cristo en esta naturaleza divina que nos has dado en la nueva criatura, para que estemos listos para recibirte, esposo nuestro, y casarnos contigo como está prometido aquí, para heredar el reino y todo lo que tú has dicho ya que heredaremos juntamente con Cristo por esa unión, y desde ya te pertenecemos y entonces queremos esa unión. Yo te pido eso, Señor, ese fortalecimiento de esta verdad y de esta fe en nosotros. El Señor te bendiga y el Señor ya te ha guardado. Jehová ya ha hecho resplandecer su rostro sobre ti y ha tenido misericordia de ti y de mí en esa cruz del Calvario. Jehová ya alzó sobre ti y sobre mí su rostro cuando Cristo resucitó de los muertos y puso en ti y en mí, nos regaló por medio de Cristo, en Cristo, su paz, para que tú y yo seamos llenos de toda su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, y para que tú y yo andemos como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo cada día más en el conocimiento pleno de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro poderoso Dios. Amén y amén. Gracias, mis queridos hermanos, por haber escuchado toda esta enseñanza. Gracias, gracias. Esta es nuestra casa con Dios, su casa. Y yo soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo. Nos vemos en la siguiente prédica. Muchas gracias por escuchar todo el mensaje. Rogamos a nuestro Señor Jesucristo que sea de bendición para tu vida. Recuerda, lee tu Biblia y congrégate en una iglesia cristiana que predique que Jesucristo es el Señor y que también enseñe la libertad del nuevo pacto de la gracia de Dios por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia cristiana Nuestra Casa con Dios está ubicada en Panamá Oeste, Arraiján, Vista Alegre, vía Panamericana, en la Plaza Víctor, local número 12, frente a Cochés. Te damos gloria, todopoderoso eres tú, Señor. Te proclamamos